Hola, ¿cómo están? En el día de hoy mi equipo que está conformado por María José Sepúlveda, Ledis Duque, Alejandra García y quien les habla, Laura Hernández, les hablaremos sobre las escuelas de la sociología. Espero la disfruten y empecemos. En principio, ¿qué es una escuela sociológica? Es una agrupación de filósofos, pensadores o sociólogos que toman nombre de acuerdo a los rasgos comunes de su manera de pensar respecto al estudio de la sociología. Estos ofrecen propuestas para entender, explicar y transformar la humanidad en general y las sociedades en particular. Ha existido un análisis social a lo largo de la historia, por ello se han desarrollado diferentes corrientes de acuerdo a la época, la estructura y la sociedad. Por ejemplo, el positivismo. La base del conocimiento de esta escuela es la observación. Este utiliza el método exclusivo de la ciencia ya que expone que es el único conocimiento auténtico. Sus mayores exponentes fueron Augusto Comte. Influenció el desarrollo del positivismo empleando métodos de la ciencia para resolver los problemas humanos y así imponer nuevas condiciones sociales. Este filósofo creó una teoría en que afirma que la sociedad debe pasar por tres estados teóricos diferentes, como lo son el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. Además de él se encuentra Émile Durkheim. Este filósofo se basó en investigaciones sociales concretas para encontrar el significado de la sociología, esforzándose para desarrollar reglas y procedimientos de investigación específicos. Los aportes de estos fueron la aplicación del método científico para estudiar la sociedad. La aplicación en la actualidad es que con el método científico le da el carácter de ciencia a la sociología y además de esa la aplicación en el derecho. Desde el método científico se realizan investigaciones sociojurídicas que fundamentan la aplicación de las normas. Otra escuela de la sociología es el funcionalismo, el cual se basa en la teoría de los sistemas que expone que una sola pieza faltante impide la conclusión del trabajo. Esta entiende la sociedad como un organismo, un sistema articulado e interrelacionado que a su vez cada una de estas partes tiene una función de integración y mantenimiento del propio sistema. Su principal autor es Bronislaw Malinowski. Él es un seguidor de las teorías sociológicas de Émile Durkheim. Explica los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad. Entonces, si un cambio promueve el equilibrio, se considera funcional. Si lo rompe, es disfuncional y si no tiene ningún efecto, no es funcional. Su principal aporte es que avanzó en estudios antropológicos y en la influencia de la cultura en la sociedad. Introduce una división en el trabajo antropológico, distingue entre la etnografía y la etnología. La primera describe aspectos particulares de una cultura, se introduce en el trabajo del campo por medio de la observación participante y crea una síntesis explicativa de los datos etnográficos, mientras que la etnología es el análisis transcultural de los datos etnográficos con el fin de comparar y establecer regularidades sustentables empíricamente. La aplicación en la actualidad es que resalta el rol que cada persona cumple en la sociedad, lo que permite que ésta funcione de manera correcta. Y su aplicación en el derecho, pues la relacionamos con las funciones de los servidores públicos, quienes deben cumplirlas para poder conseguir adecuadamente los fines del Estado. Seguimos con el estructuralismo, que parte de que todo hecho humano responde a una estructura y por ello es importante estudiar a la sociedad desde un punto de vista social y no individual. Es un sistema donde los elementos que lo conforman se relacionan de manera directa, lo que implica que la modificación de uno de ellos hace que cambien todos los demás. Sus principales autores son Ferdinand de Saussure, quien influenció el desarrollo del positivismo empleando métodos de la ciencia para resolver problemas humanos y mejorar las condiciones de la sociedad. Él explicó el funcionamiento lingüístico a través de la manera en cómo se organizan los elementos de la lengua, es decir, la estructura gramatical. También tenemos a Levi Strauss, quien a partir del estudio de Saussure ayudó a este filósofo a explicar a la sociedad humana desde las estructuras sociales y no desde las acciones individuales. El principal aporte de esta escuela es considerar a la sociedad como un sistema con elementos interrelacionados. La aplicación en la actualidad es la influencia de las relaciones en la sociedad como una estructura sistemática, y la aplicación en el derecho la relacionamos con la modificación de la Constitución, pues al estar todo el ordenamiento jurídico interrelacionado, al cambiar la norma de normas, todo cambia. También tenemos el conflictivismo. Esta escuela sociológica considera que la sociedad es un conjunto de relaciones basadas en el conflicto económico entre los capitalistas y el proletariado que pasarán a determinar la superestructura.
El conflicto solo desaparecerá eliminando el sistema capitalista, pues la sociedad ideal es comunista. Sus principales exponentes fueron Karl Marx. Considera que para interpretar la realidad social es el método dialéctico y considera que el motor de la dialéctica son las contradicciones de la sociedad debido a conflicto entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. También está Federico Engels. Él considera que las normas jurídicas parten de la superestructura de la sociedad y constituyen pautas que tienden a reafirmar la dominación de una clase social por otra. Los principales aportes de esta escuela fueron, primero, la sociedad y la lucha de clases, la infraestructura y superestructura, la contribución de Engels, los aportes de los socialistas al estudio sociológico del derecho, el movimiento del socialismo jurídico, la función social del derecho privado y las concepciones del derecho en la sociedad soviética. La aplicación en la actualidad es resaltar la importancia de la función social de las instituciones privadas, y la aplicación en el derecho lo vemos en la función de las normas jurídicas y es posibilitar la actuación del Estado como árbitro de conflictos entre partes desiguales. Otra de las escuelas es el interaccionismo simbólico. Esta corriente estudia la comunicación como un hecho social significativo y muestra un considerable interés por la opinión pública. Tiene un método de estudio participante el cual es capaz de dar cuenta del sujeto. Además de esto, concibe lo social como el marco de la interacción simbólica de individuos y concibe la comunicación como el proceso social por excelencia a través del cual se constituyen simultáneamente y coordinadamente los grupos y los individuos. Sus principales exponentes fueron Herbert Blumer. Su interaccionismo simbólico consiste en considerar que el significado que les otorgue las personas a los objetos y a otros seres humanos que forman parte de su vida dependen de la interacción social, sobre todo a través de la comunicación consciente. Esto determina su conducta, ya que las personas realizan entre sí interacciones simbólicas que se establecen y se van modificando y así van construyendo significados que hacen que compartamos ideas, sentimientos, información en constante construcción social. Otro autor es Erving Goffman. Él analiza la interacción como un ámbito de realidad sui generis, es decir, para Goffman el orden de la interacción no es un mero reflejo de estructuras sociales más amplias, sino en un ámbito de realidad social con estructuras propias. Si bien el foco de las reflexiones de Goffman había sido el orden de la interacción, esto no quería decir que su aporte para la sociología se redujera a este. Mediante la observación de los mecanismos que rigen la dinámica del orden interactivo se puede llegar a entender la estructura de la sociedad moderna. Los principales aportes fueron tres. Las conductas de los individuos están sujetas al significado que le otorguen a los objetos de su mundo de vida. Segundo, lo que signifiquen las cosas para el sujeto depende de su interacción social con otros actores de su entorno. Y por último, los significados dependen de la experiencia social del sujeto. La aplicación en la actualidad, si las interacciones del ser humano en la sociedad se reflejan en sus conductas y en la comunicación en un espacio determinado. Y la aplicación en el derecho lo vemos en las normas jurídicas que son el resultado del estudio de las interacciones sociales. El criticismo es una corriente que pretende el cambio radical en la sociedad, buscando que los individuos desarrollen una postura crítica y participen en emprender reformas que buscan el beneficio social. Los principales fundadores de esta corriente fueron George Lukács, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y principalmente Jürgen Habermas. El aporte: el cambio social en que los individuos cuestionaron su conducta con el fin de transformar la realidad. Además, se opusieron a que el individuo estuviera condicionado y determinado por una estructura social. Ellos buscaron la libertad de pensamiento. La aplicación en la actualidad. Esta corriente genera un entorno analítico en los diferentes aspectos de la sociedad. Asimismo, permite participar y cuestionar las decisiones que se optan en cualquier contexto. La aplicación en el derecho. Cuestionar la regulación, los fallos y las posturas existentes, de tal forma que genere un precedente con argumentos que sostengan la posición. Y como última escuela, el evolucionismo. Esta escuela encargada de los cambios que se dan en una sociedad a través de la historia, haciéndose cada vez más compleja. Asimismo, está basada en teorías antropológicas de desarrollo social que acreditan a las sociedades como un estado primitivo, que gradualmente se torna más civilizada con el transcurrir del tiempo. Spencer Herbert
Aplica la teoría de Darwin, en la que la sociedad evoluciona naturalmente. Entre más organizada esté, más capacitada estará para sobrevivir y desarrollarse. Aporte. Desarrolla teorías antropológicas que permiten al individuo adaptarse a los cambios sociales. La aplicación en la actualidad ofrece una perspectiva de la sociedad como una transformación constante, y la aplicación en el derecho explica cómo la sociedad debe adaptarse a los constantes cambios normativos, pues las leyes cada vez deben ser más complejas. Como referencias, utilizamos las principales teorías sobre el conflicto social de Pedro Luis Lorenzo Cadarzo, otro texto llamado Sociología, aspectos significativos de estudio del siglo XXI de Marcelo Maseralchi, Daniel Das Heras, Norma Martínez, Adriana Elsa de Jong y Ruth Ramallo. Y por último, un texto llamado Evolución de la Sociología, Futuro de Historia de Pablo de Jesús Castro, entre otros textos que consultamos en internet. Gracias.